Bienvenidos a esta segunda sesión. Hoy día debemos culminar con nuestro trabajo de los sistemas administrativos. Ya, el día de ayer hace 2 días hemos empezado a revisar los sistemas, sobre todo la definición del sistema de tesorería. Hemos aprendido la importancia que tienen los 5 principios. Hemos aprendido la importancia que tienen los 5 principios y también hemos conversado acerca de las responsabilidades, ¿no?, que tiene tanto el tesorero y el administrador sobre la forma como bien tienen que manejar los recursos internos. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son las funciones. eh, 41, 88. Perdón, 48. ¿Cómo? A ver. Y ahora sí, ya creo que bajaron su audio, ¿no? Porque estaban hablando de 48, 49, 50. Ya, entonces ahora vamos a revisar cuáles son las funciones que tiene el sistema ¿cuáles son las responsabilidades que tienen estos dos personajes tan importantes en la gestión pública? ¿De acuerdo? Que viene a ser el administrador y el tesorero. Ahora, fíjense que los que son tesoreros en el sector público, caramba, como que tienen un montón de responsabilidades, ¿no? El tesorero miren, por decirle esto, el tesorero tiene responsabilidad con el tema de recursos humanos. El administrador, perdón, el administrador tiene que ver, ¿no?, con recursos humanos, tiene que ver con abastecimientos, tiene que ver con tesorería, así que tiene una labor, pero en verdad una labor muy fuerte, ¿no?, la que hace el administrador. Es más, por la parte contable suscribe también los estados financieros, juntamente con el contador. Y por el lado del manejo de la tesorería, igual, ¿no?, con las funciones de los responsables, que vienen a ser el administrador y el tesorero. Ahí tienen la diapositiva. Ellos son los responsables, ¿no?, de manejar los recursos públicos, ¿ya? Y tienen que acreditarse ante la Dirección General del Tesoro Público. Listo. El director general de administración o el gerente de finanzas y el tesorero, ¿ya? Son los responsables de la administración de los fondos públicos. Y como dije ayer o hace 2 días, cuando hablamos de administración de los fondos públicos, estamos hablando de dinero, pues, ¿no? O sea, eso es lo que hace nuestro amigo administrador juntamente con el tesorero. Ahora, vamos a ver dentro de estas funciones cuáles son. Vamos a ver, por ejemplo, las funciones que tiene tanto el administrador como el tesorero son estas. Administran el manejo de los fondos públicos percibidos o recaudados. Ojo, los que saben, los que tienen conocimiento de la fase de ingresos públicos, ¿cuántas fases tiene el ciclo de ingresos? ¿Cuántas fases o cuántas etapas tiene el ciclo de ingresos? ¿Alguien sabe cuáles son las etapas de los ingresos públicos? Son 3, ¿no? 3 etapas de los ingresos públicos. ¿Esas 3 etapas cuáles son? A ver, si alguien tiene conocimiento, algún tesorero, por favor, que sepa esto. Los tesoreros lo saben de memoria esto. A ver, ya, aquí tengo la respuesta. Las 3 etapas de los ingresos son, ok, Vladimir, la estimación, la determinación y el recaudado. Ok, Vladimir, muy bien, gracias por tu respuesta. Entonces, fíjense que Vladimir nos ha apoyado con la respuesta, ¿no? Nos ha apoyado con la respuesta y fíjense que el principio dice esto, ¿no? El principio dice, el administrador o el que haga las veces y el tesorero, ellos, dice acá, administran la fase percibido o recaudado. O sea, esta última, ¿no? Tiene que administrar los recursos. Entonces, igual, la primera clase les había mencionado que hoy en día existen 2 formas de cómo podemos administrar los recursos públicos. ¿Se acuerdan, no? Habíamos explicado de que una es en las cuentas corrientes, en todo el sistema financiero peruano, que incluye Banco de la Nación, todo lo que son cuentas corrientes, y por otro lado teníamos las subcuentas bancarias que están autorizadas por el Tesoro Público solamente en el Banco de la Nación.
Entonces, esos recaudados que usted genera a través de la captación de dinero, la recaudación de fondos públicos o las asignaciones financieras que recibe de parte del Tesoro Público, ya eso es competencia de usted administrarlos. ¿Ya? ¿Cómo lo va a administrar? Yo digo, para mí es más sencillo, la mejor forma de administrar estos fondos es teniendo conciliaciones bancarias. ¿No? Ese es un objetivo que permanentemente lo estaba explicando. ¿No? Se administran las cuentas bancarias, obviamente teniendo conciliaciones bancarias. Si no, ¿cómo administramos? La administrar implica que todo el proceso de planificación, de gestión, de toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿qué decisiones podríamos tomar si no tengo conciliación bancaria? Entonces, cuando dice, primera responsabilidad, administra el manejo de los fondos públicos percibidos. Ahora, el administrador no lo va a hacer, porque el administrador le va a decir, oye, señor tesorero, para eso se le ha contratado a usted. Yo lo voy a apoyar en todo eso, pero es usted quien tiene que firmar, quien tiene que determinar cuáles son sus saldos de balance, las conciliaciones bancarias. Eso le corresponde a usted, pero el administrador no lo va a hacer. Pero eso sí lo hace el tesorero. Esa es la primera función entonces, ¿ya? Administran la fase del recaudado en todas las etapas. También hemos aprendido de que deberíamos establecer una directiva interna, ¿no? Relacionado al traslado de los fondos públicos. Inclusive podría haber una directiva respecto a la recaudación de ingresos. Ese documento que utilizamos, el recibo de caja, comprobante de caja, ¿por qué usamos eso? ¿Qué es un recibo de ingresos? ¿Por qué otras entidades usan recibo de caja? ¿Por qué otras entidades utilizan comprobante de caja? ¿No? Recibo de ingreso y un montón de conceptos, un montón de conceptos que cada uno a veces crea, ¿no? Algunos reciben dinero inclusive sin emitir ningún comprobante, ¿no? Solamente hacen tipo un acta, ¿no? Recibí de tal persona tantos soles y punto. Entonces, todos esos aspectos hay que gestionarlos, ¿no? El tema de, bueno, felizmente el recibo de ingresos ya tiene una estructura, pero igual, ¿no? Eso requiere siempre un orden. Otra función, fíjense, esta es otra función que debe realizar el administrador juntamente con el tesorero. Ya. ¿Cuál es la otra función que realiza el administrador con el tesorero, que son los titulares, ¿no? Responsables del manejo de los fondos? No sé qué opinan ustedes de esta diapositiva, pero la norma me dice que ellos coordinan adecuada y oportunamente con las áreas, ¿no? O responsables de la administración financiera del sector público en el ámbito de su institución. ¿Qué les parece eso? ¿No? Dice que tesorería y administración coordinan con todas las áreas. ¿Con qué áreas creen que coordina tesorería? A ver si me ayudan ustedes. ¿Con qué áreas creen ustedes que coordina tesorería? Coordina adecuada y oportunamente con las áreas o responsables de la administración financiera del sector público. ¿Y qué comprende la administración financiera del sector público? A ver, ajá, presupuesto, muy bien, Noemí, abastecimientos, claro. ¿Qué más? Claro, con presupuesto se coordina mucho, ¿no? Tesorería coordina mucho con presupuesto, con logística, para saber, por ejemplo, qué procesos se van a realizar. Claro, Pilar dice con contabilidad, con el área de rentas, dice Mayra, ¿no? Claro, el área de rentas es un área clave, ¿no? En los gobiernos locales. Ahí es donde están los futuros ingresos que recibe la entidad. Así es. Entonces, miren, ¿por qué se coordina? Se coordina porque yo necesito saber, aquí voy a enseñarles un modelito de cómo se hace un flujo de... necesito saber, por ejemplo, la futura, la evolución, ¿no? La evolución de los ingresos. Entonces, ahí, por ejemplo, miren, ¿ven? Acá les voy a mostrar con obras, correcto, Martín, así es, ¿no? Claro, tiene que coordinarse también con el área de obras. Como dice Martín, tenemos que saber, por ejemplo, qué proyectos se van a hacer. Entonces, miren, este es un flujo de caja proyectado, ¿ya? Es un flujo de caja proyectado. Seguramente muchos de nosotros lo utilizamos al momento de gestionar fuentes de financiamiento distintas a los recursos ordinarios. Y en épocas de pandemia, seguramente muchos hemos trabajado con esto, ¿no? ¿Qué me permite este flujo de caja? Como su mismo nombre lo dice, nos permite proyectar cómo estarán los ingresos y los gastos, ¿no? Mayra con el área de aduanas. Aduanas.
Bueno, sí, claro, en el caso que trabajaras en una institución que tiene que ver con eso, ¿no? Claro, por ejemplo, las entidades captadoras, ¿no? Claro, ujú, que algunas universidades lo tienen, ¿no? Sí, sí, exacto, ¿no? La frontera, sobre todo, así es. Eh, y además esto, claro, Ministerio de Pesquería, seguramente, Relaciones Exteriores, deben estar muy involucrados en todo eso. Ahora, fíjense acá, amigos, esto, acá les menciono, este es un flujo, miren, este es un flujo de caja proyectado, esto, en la cual yo puedo estimar, ¿no? Basado en información histórica, información estadística, yo puedo proyectar en qué consisten mis ingresos, los gastos y con qué saldos espero terminar en un periodo X. Fíjense que el flujo de caja proyectado puede hacerse para un mes, puede hacerse para 3 meses, puede hacerse para todo el año o puede ser incluso más riguroso para cada semana. Hay entidades que trabajan con flujos diarios. ¿Se imaginan? Donde el Estado no interviene con muchos recursos ordinarios. Entonces lo que hace el tesorero es pues ingeniársela, ¿no? Cómo tenemos ingresos y cómo finalmente esos ingresos van a sustentar todos los gastos que mi entidad va a realizar. Por ejemplo, voy a pensar en un municipio, ¿no? Imagínense que en base a la información de febrero y de enero y de diciembre, posiblemente, este tesorero realiza una proyección de gastos y un flujo de caja, ¿no? En la cual estima lo siguiente, miren, impuestos 120.000, bienes y servicios 5.000 soles, alquileres, ¿no? Que son ingresos fijos, los intereses de la CUT, otros, ¿no? Son ingresos del rubro 08 y 09, ¿ya? Entonces, él estima recaudar 159.000 en el mes de marzo. Es una proyección que es totalmente, es diferente al presupuesto, ¿no? El presupuesto está aprobado, basado en otro tipo de información que maneja presupuesto, pero como que eso se trabaja pues en mayo, ¿no? Del 2020 se ha trabajado. Igual ahorita en mayo empezamos ya el presupuesto 2022, pero eso puede ser muy variado, pero lo que tesorería prepara como que es más certero, ¿no? Es información más cercana. Entonces, en esa proyección de marzo, el buen tesorero dice que sus ingresos va a ser de 163.000 soles. Eso es lo que proyecta tesorería. Y los gastos igual, gastos que son asumidos con estas fuentes de financiamiento 08 y 09, y él proyecta gastar estos montos. ¿Ya? Aquí están, ¿ve? Planillas nombrados, CAS, beneficios laborales en el mes de marzo no habrán. Acá yo había puesto inicialmente este monto, 25.000, y acá había puesto en terceros, había puesto 35. ¿Ya? Miren, sus gastos de oficina llega a 25, servicios básicos que son necesarios, ¿no? Para la operatividad de la institución, servicio de terceros, 35.000, expedientes técnicos había considerado 5.000 soles, y en el tema de las obras públicas, acá había considerado pues pagar 80.000, ¿ya? Por eso dice, ¿no? El área de tesorería coordina con todas las áreas. Tesorería coordina con todas las áreas. Entonces, esa coordinación que realiza Tesorería finalmente está acá. Todo esto, ¿no? Con recursos humanos, con logística, con el área de obras, inclusive, y no lo dijeron, ¿ah? De todas las respuestas que ustedes me han dado, les faltó el tema de asesoría legal o procuraduría de una institución, que justamente, ¿qué va a haber asesoría legal? Tendrá que revisar pues todos los futuros, las futuras sentencias judiciales, ¿no? Que están en cosa juzgada de repente, ¿no? O algún litigio, un arbitraje que la entidad tenga y que seguramente significa que tenemos que desembolsar recursos para pagar esas obligaciones. Por lo tanto, aquí se hace toda una desagregación de esos gastos futuros. Pero ¿qué pasa? El saldo nunca tiene que ser negativo, nunca tiene que ser negativo en un flujo proyectado. De eso se trata, ¿no? De cómo yo voy a justificar, cómo es que yo voy a darle sustento a mis gastos y hago que los ingresos sopesen esos gastos que voy a hacer. Entonces, en este flujo, cuando el tesorero participe en una reunión de gabinete, donde está el gobernador, está el ministro, el alcalde, quien sea, y los gerentes,
discuten, ¿no? Sí, pero vamos a pagar planillas porque está presupuestado. Vamos a pagar útiles de oficina porque está presupuestado. Vamos a cancelar un expediente técnico porque está presupuestado. Haremos una obra pública porque está presupuestado. Sí, sí, está presupuestado, pero no hay dinero, ¿no? Y Contraloría, hola Martín, ¿cómo estás? A ver, respecto a la Contraloría, Martín, lo que tú nos dices, yo diría más bien como que acá, Contraloría, bueno, a decir verdad, a ver, Contraloría, ¿qué podría participar acá? Bueno, el trabajo que ellos hacen es más independiente, ¿no? O sea, como que yo no podría, por ejemplo, decirles, oigan, señores, a ver, ustedes proyecten sus gastos, es difícil, ¿no? Quizás si es un personal que trabaja en la oficina de control interno, de repente está aquí dentro de las planillas, ¿no? Pero básicamente llevarlo a las reuniones, que no está mal, ¿no? Es más, el auditor debería involucrarse en todas las acciones que realiza la entidad, y qué bueno sería si más que un controlador también sería un asesor, ¿no? Y no solamente juzgar al final, porque es fácil juzgar, ¿no? Es fácil juzgar, pero jugarte el partido, o sea, una cosa es ser espectador del partido y otra cosa es jugar el partido. Entonces pero ellos casi no, como que no van a entrar en esto, pero bueno, Martín, tampoco está mal, ¿no? Pero no sé si querrán participar los de la Contraloría en todas las reuniones semanales con el equipo, ¿no? No sé, bueno, que pueden invitarlos, sí, total, no hay ningún problema. Pero básicamente las unidades orgánicas gastadoras, como que no es Contraloría, ¿no? Ni tampoco los órganos de control institucional, las OSIs, sino más bien son estas oficinas, ¿no? Recursos humanos, logística, abastecimientos, almacenes, obras, asesoría legal y otra por ahí, planeamiento, etcétera. Entonces, fíjense que en este flujo de caja, miren amigos, al yo hacer, por ejemplo, planillas, ¿no? Digo, uy, los nombrados es imposible retirarlos. Quizás mi planilla de casa esté muy sobrevalorada. Esto significa retirar gente, pero yo, tesorero, tengo la obligación de informar todo esto. Decirle que no hay ingresos, que la información histórica no nos está generando ingresos como en años anteriores. Por lo tanto, correríamos el riesgo de hacer gastos sin el sustento respectivo. Y ya les explicaba en la primera clase que no es suficiente tener el presupuesto, sino que necesitamos tener los recursos financieros para poder cumplir con todas esas obligaciones que hemos contraído. Entonces acá, por ejemplo, yo digo, ¿no? Útiles de oficina, quizás logística diga, sí, está presupuestado, pero en pandemia, ¿quién utiliza útiles, no? Cada uno está usando sus útiles. De repente acá bajamos a 5.000 soles y no tanto 25, y compraremos de repente en el siguiente semestre. La idea ya no es toquearnos, sino comprar lo necesario, lo mínimo necesario, ¿no? Los servicios básicos, como que eso sí es inevitable, son costos fijos. Servicio de terceros, a ver, ¿cuáles son esos servicios de terceros? De repente acá hacemos un ajuste. Expediente técnico ya no se realiza, pues porque no hay plata. Obras públicas, tampoco se realizarán las obras públicas, todo queda atrás y aún así estamos sobregirados. Y ahora, ¿cómo hacemos? O bien aumentamos los ingresos o reducimos los gastos, pero haciendo un ajuste a los ingresos, ¿qué más podría incrementar? Ya no hay ingresos. Entonces, es más, marzo es distinto a febrero porque como que en febrero todo el mundo pagó impuestos locales, ¿no? Pero en marzo baja eso. Entonces, ¿qué me quedaría? De repente desde oficina reducir al mínimo, ¿no? Mínimo todavía. ¿Y qué más? Sacrificar cuáles las planillas o los servicios de terceros. Aquí de repente, ¿no? Ya no pagaré 25, sino pagaré 28.000, por ejemplo. Y aún así, ¿eh? Entonces, 25, listo. Algo así. Pero para eso yo tengo que decirles que, miren, señores, mi estimación es 161. No hay más plata. Si no, vamos a estar sobregirados. Entonces, ese es el trabajo de la coordinación. Esta coordinación que dice la norma de que se coordine con las demás áreas, tiene sentido, ¿no? Desde el punto de vista de tesorería, es justamente hacer caja para la evolución futura de esos gastos que puedan haber. De eso se trata. Entonces, los animo y les invito a que puedan realizarnos flujos de caja, al menos en fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios o distintas a las administradas por el Tesoro Público. ¿Cómo es eso? El Foncomún como que no amerita flujo, porque yo sé cuánto voy a recibir. El canon igual, ¿no? Ya sé cuánto voy a recibir. RO igual, pero impuestos municipales, no se sabe. Entonces ahí amerita hacer un flujo de caja.
¿ya? Para tomar decisiones más asertivas y no llegar fin de año y estar rebajando de vengados por un montón de plata. O la otra, ¿no? No pagar a los proveedores. ¿Por qué? Porque no hay recursos. Tercera, es entonces una responsabilidad que tienen los que manejan los fondos públicos, que en este caso sería pues el administrador y el tesorero. Siguiente, tercero, ¿qué dice? A ver, ¿qué otras responsabilidades tienen los que manejan los fondos públicos? Ya, otra responsabilidad que tienen los que manejan los fondos públicos, de acuerdo a esta diapositiva, son los siguientes, ¿no? A ver, acá la norma me dice, debo ejecutar los pagos de obligaciones legalmente contraídas. O sea que el Tesoro Público, amigos y amigas, el Tesoro Público sabe que algunos tesoreros pagan obligaciones que legalmente no han sido contraídas. Sí, Tesoro Público sabe de eso. O sea, están pagando, por ejemplo, es más, ¿no? Ayer me llamaba un alumno, o de acá de salón fue, creo, no recuerdo, donde están haciendo rendiciones de, si me llamo por teléfono, no es del Corlan. Me dijo que hay viáticos que no han rendido, ni caja chicas. Entonces, en el CIAF han cumplido con hacer la fase de rendición, han cumplido, ¿ah? Con realizar la fase de rendición, pero no así, pero no existen documentos fuentes, ¿no? O sea, alguien dirá, oye, ¿cómo es eso? ¿No? ¿Cómo es eso? Qué complicado, sí. O sea, están haciendo rendiciones, pero sin el documento fuente, dando la apariencia que sí se ha rendido, pero no hay documentos. Entonces, o han sacado encargos internos, y lo peor de todo, hay tesoreros que están pagando obligaciones que legalmente no han sido contraídas. ¿Qué quiero decirles eso? Que ni siquiera hay contratos, ¿no? Ni siquiera hay actas de conformidad, pero están pagando. Ojo con eso, ¿ah? Miren, ejecutar los pagos de las obligaciones legalmente contraídas es una función, ¿no? O sea, hay que pagar lo que es legal. ¿Y eso qué significa? Que, bueno, pues ese bien o servicio final. Por ese motivo es que procedemos con el pago. Si no, no. Y dentro de los plazos establecidos. A ver, consulta para el salón. ¿Cuándo se debe pagar? Desde que el proveedor cumple con entregarnos el bien o el servicio, ¿cuándo debo pagarle? A ver, pregunta para el salón. ¿Cuándo debo pagarle? Les confieso que a mí me habías hecho un calor, pero terrible, terrible, ¿eh? Me imagino que en el norte peruano debe estar igual de fuerte el calor, ¿no? A ver, ¿cuándo debo pagarle al proveedor? Desde que él entrega su producto o presta el servicio, o si se trata de obras públicas, ¿cuándo debo pagarle? A ver, Sandra, a ver un ratito, interesante las respuestas acá. A ver, dice arriba, Sandra, conformidad de servicio, ¿ya? Cuando todas las áreas hayan dado la conformidad de servicio, ¿ya? Cuando tenga la conformidad de servicio, o bien contrato del área usuaria. Ok, Lilian, Martín, Sandra, ok, ya, esto, y no habrá un plazo. Claro, se entiende que desde la conformidad, ¿no? Deberíamos entender de que para poder pagar necesitamos tener esta conformidad, pero esta conformidad obviamente debe tener igual plazos, ¿no? Y si la conformidad la doy después de 6 meses, ¿ah? Porque ustedes me están diciendo desde que se da la conformidad. Ya, entonces, hoy día recibimos los útiles de escritorio, hoy día recibo el expediente técnico, hoy día recibo la compra de alimentos para el programa social vaso de leche, hoy día, ya, entonces decimos, miren, ¿saben qué? Por favor, no le den la conformidad rápida. Demórense, demórense. Después que todo el Perú haya sido vacunado. O sea, este año no. Esto, no leen la conformidad y no sabe la conformidad. Es lo que ustedes me están diciendo, desde que sea la conformidad. Ya, y si yo en entidad pública la voy a dilatar esto, voy a demorar, ¿no? Que se dé la conformidad en 4 meses.
En 4 meses entonces se le paga al proveedor. ¿Qué más dice acá? De acuerdo a la carta fianza. Sí, de acuerdo a la carta fianza. Y si la carta fianza se vence mañana y hoy día tengo que darle como sea el acta de conformidad, porque la carta fianza se vence mañana. Ya, si la carta fianza se vence de acá a 1 mes y medio, entonces tengo 1 mes y medio para darle conformidad, algo así. ¿Esa es la idea? Martín dice, en el contrato hay un plazo. Cambia la cosa. En el contrato hay un plazo y hay que respetarlo, si no se aplica penalidad. Ujú. Muy bien, Martín. Entonces suena distinto, ¿no? Puedo utilizar la fecha del contrato. Correcto, correcto. Ahora, el contrato dice, exactamente dice cuándo hay que pagarle. Sí, exacto, María, Mayra. Hay penalidades, así es, ¿no? El 10% total del contrato. Incluso la entidad puede imputar dos tipos de penalidades, pero en ningún caso, ninguna debe ser mayor al 10% del monto total del contrato. Y hay una fórmula, ¿no? Que se aplica, un factor. Esto, ya, correcto. Y en el contrato dice así, ¿tesorería tiene que pagarle tantos días o solo se habla de la entrega del proveedor? Tal fecha tiene que entregarme. Habla del pago también, sáquenme de esa duda. ¿En el contrato dice eso? ¿En el contrato me dice que yo tengo que tantos días para pagarle? ¿Dice así? ¿Seguros? Martín Suyón. ¿Seguro, Martín, que dice en el contrato eso? En algunos casos sí. O sea, han contemplado la recepción de los bienes o en el caso de las obras, el avance de las obras públicas y también han establecido las fechas de pago, ¿no? Eso es lo que me quiere decir. Claro, el programa de entrega, como dice Noemí, sí se indica, ¿no? Claro, eso sí. Por ejemplo, si estamos comprando alimentos para el programa del vaso de leche, existe un cronograma, de hecho que sí, ¿no? Tenemos un programa, qué día el proveedor tiene que entregar, y esa razón de esa fecha que yo puedo imputar los intereses que correspondan. Y respecto a los pagos, Noemí, los contratos dicen algo, porque tu compañero Martín dice que en algunos casos sí dice. No, dice Noemí. Ahora, ¿quién hago caso? ¿Martín o a Noemí? Bueno, si en un contrato lo han establecido, qué bueno, ¿ah? Qué bueno, pero generalmente yo tampoco he visto en los contratos. Sí, la fecha de los entregables, eso sí. Y sobre eso se calcula pues el cumplimiento, ¿no? O sea, ¿cómo sé que él ha cumplido? ¿O cómo sé que puedo ejecutar su carta fianza si él ha cumplido? Tiene que haber un programa de entrega. Ahora, respecto a los pagos, no lo he visto. A ver, indica Sandra, hola Sandra, indica el plazo de ejecución de obra o servicio. Claro, ¿no? O sea, son los entregables, ¿no? La entrega del bien, la prestación del servicio o el avance de obra, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, dice Martín, cuando hicimos los documentos de gestión decía, se pagará el porcentaje, se pagará el porcentaje a la firma del contrato y así sucesivamente. De repente en adelantos sí, obviamente en el contrato tiene que establecerse claramente. Si, o sea, si ustedes van a entregar un adelanto al proveedor, ese adelanto tiene que estar consignado en el contrato, caso contrario no se otorgan los adelantos. Eso es lo que dice la ley de contrataciones del Estado. Ya, muy bien, pero yo quiero decirles independientemente, y está bien, gracias por su comentario. Como digo, ¿no? Si una entidad en un contrato logra decirle cuál es el plazo que la entidad va a tener para pagar, uy, fabuloso, ¿no? Fabulosísimo. O sea, aquí como que la entidad es más, sabe cuándo va a pagar, ¿no? Sabe cuándo va a pagar. Pero, normalmente no se presenta eso. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque esto, hay plazos, hay plazos. Ahora, yo no sé si en un contrato determinar la fecha de pago nos convendría realmente en el fondo, o no, ¿no? Porque el pago no estaría supeditado a la entrega del producto. Lo que pasa es que el pago está supeditado a la conformidad, ¿no es cierto? A la conformidad. Porque si yo tengo un cronograma de recepción de parte del proveedor, ya, pero eso es solamente para recibir.
Y luego de ello tengo un plazo para dar la conformidad, que de acuerdo a las normas sí existe un plazo. Eso lo voy a explicar cuando hablemos del devengado. Sí hay un plazo para dar conformidad. O sea, la entidad tampoco puede mandarse un mes o 2 meses, ¿no? Son 10 días. ¿No? Salvo que sea una consultoría muy especializada, el plazo podría ser de 20 días para que la entidad otorgue la conformidad. Y después que otorga la conformidad, viene un plazo y la norma te dice, tienes tantos días para pagarle, tanto en las normas de Tesoro Público como en la Ley de Contrataciones del Estado. Es decir, Tesoro Público y el OCE tienen plazos para pagar. ¿Ya? Eso también lo vamos a ver. Eso también lo vamos a ver. Tubig 27, Tubig subión 27 dice, ningún contrato indica fecha de pago, tanto para servicios. Sí, pues no, justamente lo que estábamos analizando Tubig, ¿no? Por eso me pareció raro eso de que existe el plazo de pago. Lo que sí existe es fecha de entregas, eso sí. Ahora, respecto al pago, caramba, había que por eso como decirles, tenerlo tan preciso, ¿no? Se supone que si tú me entregas tantos días tengo para darte la conformidad y luego tantos días para pagarte. O sea, eso implicaría toda una programación, ¿no? Pero bueno, vamos a ver ahí. ¿Ya? Pero sí, no, yo también considero que no, nunca he visto, por eso les digo, ¿no? La fecha de entregarle sí, yo igual hago orden de servicio. Yo cuando doy clases para la Contraloría General de la República, genero una orden de servicio. Y me dicen, no, en tal fecha tiene que entregar notas y todo, ¿no? Notas, las 3 notas de asistencia. Igual, cuando enseño una maestría en una universidad pública, eso que enseño y hasta ahora no me pagan desde el año pasado, ¿no? Y ese es el problema cuando trabajas con el Estado. Yo no sé por qué demora. Y yo conozco todos los plazos. Así que cuando me dicen, no, es que el presupuesto recién se va a reprogramar, ¿qué? Así no es. No es que falta, no es así, son normas. Si yo quiero ahorita, podría aplicarle penalidades, si yo quiero, ¿no? Pero, o sea, es complicado, no hay mucha demora. Y eso está mal. O sea, miren, por culpa de ellos, yo no quisiera trabajar con las universidades públicas, de verdad, ¿no? Porque te demoran, y eso de estar llamando es un problema. Pero ¿qué dicen de trabajar con una universidad privada? Tú terminas tu trabajo, haces tu informe y en 24 horas te están cancelando. ¿No? Y es más, te dan las gracias por haber trabajado, tu certificado, sin que lo pidas, nada, llega a tu correo, ¿no? Su certificado de trabajo, constancia, muchísimas gracias. Es distinto, ¿no? Pero yo veo en el sector público, no, te exigen para que entregues tus sílabus, toda la malla curricular, es más, querían que entregues diapositivas por las 4 clases anticipadas, 4 semanas, se imaginan, la amanecía que me daba y luego haces todo y al final nada, te llaman para presionarte, pero después para pagarte nada, te dicen, ni siquiera disculpe, no estamos en tales agencias, nada. Y eso está mal. Y no solamente con las universidades, me imagino cuántos proveedores que trabajan con el Estado tendrán ese mismo sentimiento, ¿no? Que el Estado demora en pagarles. Y cuántos proveedores, algunos ya ni siquiera, hay proveedores que dicen, no, yo no quiero trabajar con el Estado, ¿no? Porque es un mal pagador. De pagar paga, pero demora mucho. ¿No? Y el sector privado pues necesita rotar su capital, claro. En fin, bueno, entonces lo cierto amigos es de que la norma me dice que yo debo hacer pagos de obligaciones legalmente contraídas. ¿Qué significa eso? Debo pagar bajo un cumplimiento, si no, no debería pagar. Ahora, si lo he hecho, caramba, ahí sí hay una responsabilidad, y ni siquiera solo administrativa, podría ser responsabilidad penal por querer daños al Estado, ¿no? Por causar daños al Estado. Imagínense pagar un montón de plata sin conformidades. Y después que se enteren y digan, señores, ¿por qué se pagó sin conformidad? Ah, no, es que el contador lo devengó, por eso yo giré. No, eso no es respuesta. Eso no es respuesta. ¿Ya? Entonces siempre asegúrese de que todo se haya cumplido. Yo digo, para un tesorero, ¿qué le importaría? Bueno, sé que el tema de SUNAT es importante, ¿no? La parte tributaria, el comprobante de pago bien emitido, como debe ser, bien detallado, la validación de ese comprobante de pago, que sea correcto, está bien. Pero luego necesito tener el acta de conformidad. O sea, ese es el tema. La factura puede haber estado bien emitida, el IGB puede haberse determinado correctamente, pero si no hay conformidad, no se paga. Y si hay conformidad, tenemos obligación de pagarle. ¿Ya? Así que usted, tesorero, mira, sin necesidad que se haya devengado en el CIAF, sin necesidad aún de haberse devengado en el CIAF, pero si hay conformidad, para usted eso es obligación de pago. Eso debe ir a su flujo de caja proyectado. Así que yo he visto muy pocos tesoreros que trabajan, tal como dice la diapositiva anterior, ¿no? Coordinar esto con logística, por ejemplo, con las áreas usuarias, ¿no?
Oiga, señores, yo necesito saber que me informen las conformidades. ¿Qué tesorero pide eso? Eso le da luz verde porque todas las conformidades van a aterrizar en un pago. Entonces el tesorero necesita saber eso, ¿no? ¿Qué conformidades se tiene? Está al tanto de qué contratos salen, en qué situación se encuentran y está detrás de las conformidades, porque una conformidad contablemente es un pasivo, contablemente es un pasivo y financieramente hay que pagar una obligación de pago, una conformidad. Por eso ahí también los tesoreros métanse más a la gestión, no traten de ver todos estos análisis. En verdad no he visto, salvo un tesorero, he visto en toda mi historia que sí, ¿no? Coordinaba mucho con quienes dan actas de conformidad, con todas las áreas usuarias encargadas de dar la conformidad. Porque yo sé que en la práctica, una vez que dan la conformidad, para que registren esa conformidad a través de la fase del devengado en el CIAF, un mes, 2 meses, 15 días, 20 días, 2 semanas, pero ¿y por qué tanto? Y así no es el Estado. Quiero decirle que así no es el Estado. El Estado tiene normas. Ya les he dicho, desde que usted recibe el bien, desde que usted recibe el servicio, tiene 10 días como máximo para pronunciarse con la conformidad. O está bien o está mal. Y si está bien, que siga su curso. 3 días hábiles para que se registre esta fase del devengado en el CIAF. Y luego tiene 5 días para pagarle si son compras menores a 8 unidades impositivas tributarias. Pero si es un proceso de selección por compras mayores a 8 unidades impositivas tributarias, es distinto, porque la norma me dice, ¿qué dice el OCE? A mí no me interesa el devengado, a mí me interesa cuándo se da la conformidad. Y desde la conformidad hacia adelante, te dice, tienes 15 días para pagarle. Eso te dice las compras mayores a 8 ITs. O sea que ahí tienen los plazos. Por lo tanto, es rapidísimo. Tanto el OCE como la parte de presupuesto mira la conformidad. Y si no hay conformidad, señores, no se paga. Piensen en sus familias antes de hacer un pago que no tenga la legalidad correspondiente. No se debe pagar. Y si viene un alcalde y presiona que se pague y se pague, pues enséñele, señor, no es así. Ahí está nuestra base legal de la Directiva 01-2007, decreto legislativo 1441, tenemos el decreto legislativo 1440 del sistema de presupuesto público, que la conformidad es un acto previo al pago, y si no hay eso, no se paga. Usted y yo nos vamos a la cárcel. ¿Cómo se llama la cárcel de Pira? Me dijeron, arenas gordas, arenas vacías, no me acuerdo el nombre. No, pero esto, hay que pagar cuando, Río Seco, perdón, Mayra, disculpa, Mayra, arena vacías, te pases. Y entonces esto, Río Seco, ¿no? Nadie quiere Río Seco, así que, y al final, amigos, yo les digo una cosa, si los quieren involucrar, mejor renuncien. Sé que va a correr el riesgo, quizás para lo que tienen que proveer a la familia, podría ser muy fuerte y hay mucha gente que por pensar, ¿dónde mi familia? Han pisado el palito, como dicen los psicólogos, pisaron el palito, siguieron el juego y al final un fatal final. Entonces es difícil, pero al final no paguen. Yo les doy mi consejo, no paguen si es que no está con esta conformidad. Sé que una renuncia por esto debe ser difícil, pero no se van a arrepentir porque van a dormir tranquilos. Y van a ver que ustedes son buenos muchachos. Siempre yo digo esto, la vida recompensa a la gente buena. Tarde o temprano llegan tus bendiciones, algo así. Ningún esfuerzo en la vida fracasa. Eso lo aprendí de un gran amigo, de un amigo. Ningún esfuerzo en la vida fracasa. Tarde o temprano la vida te va a recompensar. Así que otra puerta se va a abrir y quizás mejor, ¿no? De verdad. Entonces ya saben, eso solo pagos de obligaciones legalmente obligadas. Ahora vamos al otro temita. Eso también enriquece al sistema de tesorería. Y acá sí están los tesoreros eficientes, ¿ah? En este punto. Nada que el CIAF, ¿ah? Sé que es importante el CIAF, disculpen, tampoco quiero menoscabar. Yo trabajé sistemas para el CIAF, sé que es importante. Ya, pero ese es un procedimiento, ¿no? Es un procedimiento. Al final, detrás de eso, ¿qué cosa hay? La calidad de información que yo llevo al CIAF, ¿no? Yo me acuerdo de Bruno Barletti, que fue mi primer jefe en el CIAF hace muchos años, él decía, si tú introduces información de calidad, el CIAF te va a dar ese tipo de información, pero si tú introduces basura al CIAF, vas a recibir esa información. Y con todo respeto, amigos, y disculpen la expresión, pero a veces ingresamos cualquier cosa sin saber por qué lo hacemos. Eso pasa también en la parte contable. ¿Y por qué estás contabilizando de esa manera? Como gasto y por qué no como pasivo. No es que el CIAF está así.
No es el SIAF quien prepara tus estados financieros, eres tú. El SIAF te puede dar decir mil cosas. El SIAF podrá soportar mil cosas, pero al final, ¿qué información es la que tú estás ingresando y la que vas a tener más adelante para tomar decisiones? Bien. Cuarto, administración y tesorería toman decisiones, perdón, dictan normas y procedimientos internos orientados a asegurar el adecuado apoyo económico financiero a la gestión institucional. ¿Qué significa esto? Dictar normas y procedimientos. Entonces, son las directivas. ¿Qué cosa es eso? A ver, pregunta para Salón. ¿Qué son las normas y procedimientos internos respecto al área de tesorería? Ah, ya, Mayra, en Río Seco para varones, ¿no? Ya, ok, Sandra, muy bien. Ya. Le decía acá, muy bien, Noemí, son las directivas internas. Perfecto, perfecto. Son las directivas internas, ¿no? En algunos casos, Martín, se aprueban con resoluciones de administración. Muy bien. Ahora, voy a hacer un reto al salón. Voy a hacer un reto al salón. A ver, dígame qué directivas debe tener una entidad pública relacionado al manejo de los fondos públicos. Ya tanto ingreso, tanto fondos públicos, dinero, ¿no? Dinero y todo eso. ¿Qué directivas? A ver, ¿cuántas directivas debe tener tesorería? O perdón, ¿cuántas directivas debe tener una entidad pública relacionadas con el manejo de los fondos públicos? A ver, ¿qué dicen ustedes? Empezamos. Empezamos. ¿Quién es el primero que se anima? ¿Qué directivas? Muy bien. Punto para Martín. La directiva de Caja Chica. Anoten eso, por favor. Ya todas las entidades públicas deben tener una directiva de Caja Chica. Muy bien, Martín. Va una. Por lo menos hay que llegar a 7. 7 u 8. 2. Muy bien, Vladimir. Directiva de encargos internos. Excelente. Caja chica, encargos. Muy bien, Mayra. Directiva de viáticos. Ya van 3. Y estas son las más usuales, ¿no? Que tenemos en todo el país. Tubig 27 @hotmail. Es importante que los expedientes pasen a tesorería con toda la documentación que exige la norma de tesorería, a fin de evitar de devolución de los expedientes. Muy bien, Tubig. A eso vamos a llamarle una directiva interna sobre procedimientos de pagos. Excelente lo que tú dices. Y como parte de esta directiva, tiene que haber todo eso, ¿no? Que finalmente a tesorería debe llegar todo el expediente, todo, un checklist de del contrato, las conformidades, la factura, la nota de débito, los informes internos, todo a fin de que no haya marcha atrás, ¿no? Y todo el mundo ha revisado eso y finalmente tesorería la cierra con broche de oro. Entonces necesitamos una directiva de procedimiento de pagos. Ahora, si en cada directiva se podría hacer un flujograma, perfecto, ¿ah? O sea, cómo empieza y cómo termina. Algunos ministerios están optando ahora por eso, ¿no? En cada directiva, en la parte final, hacen un flujograma. Y eso está ayudando muchísimo. Gracias, Tubig. Tubig27 @hotmail.com. Entonces ya tenemos 4 directivas. La mitad quería llegar a 8. Viáticos, caja chica, encargos, directiva de pagos. 4 más. Creo que les dije una en la clase primera. Algo les dije en la primera clase. Cuando a un tesorero lo asaltan, cuando a un tesorero le roban. A ver, 4 directivas más. Muy bien, Martín. Una directiva sobre custodia. Vamos a llamarle sobre títulos y valores, cartas, fianzas. Excelente. Muy bien, Noemí ya me ganó con la idea. Así es, una directiva de cartas, fianzas, claro. Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo de esto cuando estaba como tesorero hace muchos años, cuando era joven, en la carta fianza pues teníamos, ¿no? Un control, una base de datos que decía, por ejemplo, ítem, número de la carta fianza, banco de procedencia, motivo de la carta fianza, vencimiento, monto de la carta fianza, puede ser en dólares, en soles, vencimiento de la carta fianza, ¿no? Entonces esto,
fácilmente podríamos saber este mes qué cartas fianzas vencían. Y la directiva interna me decía que tenía que informar a la administración qué cartas se vencían en este mes. De manera que la administración, además con anticipación de 5 días, decía, ¿no? El tesorero informará a administración con copia logística 5 días antes del vencimiento de la carta fianza para la renovación respectiva. Es más, la directiva también decía cuál era el procedimiento cuando tenía que devolver la carta fianza. Por ejemplo, era sacar una copia como prueba que hemos tenido la carta fianza y firmábamos un acta. Y ese acta también ya tenía un modelito aprobado en esa directiva, ¿no? En la oficina tal, siendo tal hora, ¿cómo se llama? En la presencia del señor tesorero, ¿no? El proveedor tal, se procede a la devolución de la carta fianza y en señal de conformidad firma a continuación un acta con su copia de la carta fianza original para fines de auditoría, ¿no? Y quedaba guardada por el tesorero. Y es más, tesorería luego hará de conocimiento al área de contabilidad, ¿no? A fin de que las cuentas de orden, las cuentas contables queden pues saldadas. Entonces así se hacía. Y, ¿no? Entonces, esa es una fianza. Muy bien, Sandra. Otra directiva, una directiva sobre traslado de dinero y depósito a las instituciones financieras. Claro. Muy bien. Entonces, cartas, fianzas, depósitos, correcto. No tiene que una directiva para cuidar, no, pues, jóvenes. ¿Qué tal si nos asaltan? Entonces, tiene que una directiva sobre ese procedimiento de traslado de dinero. Muy bien, gracias Sandra. Lo que Lilian dice de vengados, eso sería en la directiva de pagos, Lilian, ¿no? O sea, todo el flujo de pagos, cuándo se compromete, cuándo se devenga y cuándo se debe pagar. Y los documentos y quién se encarga de cada fase, ¿no? Todo el mundo cree que el devengado le pertenece a contabilidad, todo el mundo, yo no sé por qué. Eso lo voy a explicar que no es así. Eh, Ya, claro, ¿no? La entrega de subvenciones, que son gastos, ¿no? También parte de los gastos. Hay una directiva de arqueos de fondos y valores. Claro, ese acta que también que se genere un arqueo, por ejemplo, acá tengo una, miren, por ejemplo, un ratito. Acá les tengo una. Justo acá había preparado. Este es un modelo de arqueo de caja, ¿no? Por ejemplo, al momento que viene auditoría, administración, contabilidad, a hacer un arqueo de caja, esto, bueno, pues el arqueo tiene estas partes, ¿no? Uno, la composición del dinero. Quien llega a hacer arqueo cuenta todo esto. ¿Cuántos billetes de 200? ¿Cuántos billetes de 100? ¿Billetes de 50? ¿Billetes de 20? ¿Billetes de 10? ¿Monedas de 5, de 2, de un sol, de 50 céntimos, de 20 céntimos, de un céntimo? Y acá empieza a poner todo lo que le he encontrado. Y dice, tengo 2.257.50 soles. Esa es la composición del dinero. Y luego le dice, a ver, necesito saber el sustento de estos ingresos. Por favor, señor, muéstreme todos los documentos que ha generado los ingresos. Y acá pues encontré un montón de facturas, recibos de caja, ¿no? Y sumado eso sale 1.800. Mira, en dinero hay mucho más que lo que tú tienes en comprobantes. Entonces, el resultado del arqueo es esto menos esto, hay un sobrante. ¿Por qué sobró? ¿O por qué faltó? Entonces hay que explicar, ¿no? Igual qué se hace cuando es un sobrante, cuando es un faltante. Eso es tesorería. Eso es tesorería. ¿No? ¿Por qué sobró? ¿Por qué faltó? ¿Cuál es más peligroso? ¿A qué se deben los sobrantes? ¿Y por qué falta dinero? Entonces, esos son aspectos que se deben normar en todas esas directivas. Esa es gestión. Esa es la gestión. ¿Ya? Entonces, todas esas directivas. Amigos, ¿no? Igual, por ejemplo, este tema del flujo de caja proyectado, ¿no? Si ustedes gustan, podrían sacar una directiva interna o un lineamiento. O sea, cuando viene un auditor y mira todo eso, dice, no, acá sí la cosa está seria, pues, ¿no? O sea, acá es un buen tesorero, o sea, acá es un tigre, dicen, es un tigre o una tigresa, le dicen, ¿no? De cariño, disculpen la expresión, pero así le dicen, ¿no? Es un tigre, es una tigresa la tesorera. ¿Por qué? Porque todo está bien normadito. O sea, seguro, ahora más bien vamos a coger sus directivas internas y sobre eso vamos a ver si han cumplido o no. Y empieza el trabajo de auditoría. Claro, tampoco se trata de ponernos la soga al cuello cuando hacemos una directiva. Tiene que, tiene que ser factible, pues no viable todo lo que se pone. Por eso cada entidad es distinta. Una entidad rural es distinta a una urbana, un ministerio es distinto a un gobierno regional,
o a un gobierno local, tienen sus peculiaridades. Entonces, ahí es que se norman estos aspectos. Listo. 5. Mantener las condiciones que permitan el acceso al CIAF, ¿no? Todo tesorería tiene que tener usuario y clave. El auditor también puede tener su usuario y clave, ¿no? Claro, para fines de reportes quizás, pero no acceso a la opción que dice registro, que es el corazón del CIAF, a fin de que no mueva nada. Pero todo el mundo tiene acceso, ¿no? Hay ministerios donde dos, tres personas tienen el CIAF y el jefe no tiene CIAF. No puede ser, o sea, tú eres el que maneja todo, o sea, ¿qué supervisión vas a hacer, no? Claro, él tiene que tener todo y todo lo que trabaja en tesorería tiene que tener acceso al CIAF. En un ministerio, los 14 o 15 personas que trabajan en tesorería, toditos tienen que tener acceso al CIAF. Y aquí está justo el tema, ¿ve? Punto 6. A ver si le hago una lectura, por favor. A ver si, a ver, la señorita Irma. Irma, ¿podrías darle una lectura, Irma, por favor? A ver, acá está Irma, su apellido Moreno, Montalbán. A ver, Irma, si fueras tan amable, por favor, una lectura de esta diapositiva. Hola, Irma. Sí, creo que ¿Sí no me, está ahí. Hola, Irma. ¿Estás ahí, Irma? me escuchan? Sí, 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 por supuesto que sí. Sí te escuchamos, Irma. Adelante, adelante. 6. Implementar medidas de seguimiento y Sí, como que te escuché un poco entrecortado, Irma. Te escuché un poco entrecortado. Ya, pero lo importante es que sabemos que sí estás ahí. Eso es lo importante, ¿ya? Que sabemos que estás ahí. Correcto. Entonces, a lo que ha mencionado Irma, ya, a lo que ha mencionado Irma, seguramente sí lo he leído, pero no te escuchamos bien. La norma dice, justamente esta medida habla de los arqueos, ¿no? Habla de los arqueos, ¿no? De eso habla, ¿no? De lo que les estaba explicando. Implementar medidas de seguimiento, verificación, ¿no? De todo lo que son los arqueos y flujos financieros, ¿ya? Eso es. Entonces ya hemos visto cómo funciona esta operatividad, ¿no? De todos los arqueos. El punto 7 sí es un tanto complicado, ¿no? Porque el punto 7 nos habla sobre la implementación de la gestión de riesgos fiscales. Esto sí es un tema, de verdad les digo, caramba, es un tema controversial, o sea, es complicado porque ni siquiera sé cómo podríamos implementar. La norma dice que el Tesoro Público debía explicar cómo va a ser ese procedimiento, pero hasta la fecha no lo ha realizado. Pero eso yo entiendo que cómo gestionamos los riesgos fiscales, o sea, cómo prevenir aspectos que podrían dañar, por ejemplo, el flujo financiero, ¿no? Y pienso pues en el tipo de cambio, las tasas de interés, el crecimiento económico, el PBI, ¿no? O otra variable que tenga que ver con macroeconomía y que pueda, se imagina que el dólar mañana suba a 4.50, solo una imaginación. Entonces, ¿eso cómo podría repercutir en las finanzas públicas? ¿No? O sea, yo creo que sería grande el efecto, ¿no? Sobre todo en el tema de los bienes, los servicios, las obras públicas, porque no creo que los proveedores quieran mantener sus precios de hace un mes, sabiendo que podría haber un impacto, ¿no? En la economía. Entonces, de eso se trata, ¿no? Como todas las acciones orientadas a la prevención de esos descalces financieros que puedan haber en mi gestión. ¿Ya? Pero como les digo, eso como que no está normado. Ahora, todos los funcionarios que dejen de cumplir, todos los funcionarios que no cumplan con lo que estamos hablando, se hacen derecho, pues, generan responsabilidad no solo administrativa, sino civil o penal, a que hubiere lugar. O sea, esto es cárcel. ¿No? Claro, porque son fondos públicos, ¿no? Son fondos públicos. Miren, en el sector público, una consulta.
En el sector público, ¿las áreas de tesorería podrían estar involucradas en corrupción? ¿Qué opinan ustedes? En el sector público, ¿las áreas de tesorería podrían estar involucradas en corrupción? ¿O es muy, no hay probabilidad de esa opinión que en tesorería haya esto, corrupción? No sé, ustedes que están ahí al día a día, ¿no? Seguramente que van a decir que, ah, sí, Martín, sí, pensé que no, más bien. O sea, tesorería sí podría haberse involucrada en corrupción. Wow. Y un ejemplo, por ejemplo, ¿cómo así? ¿Cómo así, no? O sea, ¿cómo tesorería podría involucrarse? ¿Cómo podría involucrarse en corrupción, ¿no? O en acciones relacionadas al tema de la corrupción. A ver, Martín, Irma Morel, Montalbán. Sí, ah, Irma dice, creo que sí. O sea, hay duda ahí, ¿no? Pilar dice, sí. Ah, Pilar, un ejemplo. ¿Cómo así tesorería podría involucrarse en corrupción? Lourdes. Lourdes, ¿tú qué dices? ¿Cómo así podríamos involucrar? ¿Cómo tesorería se involucraría en corrupción? ¿Cuál es el área más delicada en el sector público? Donde sí, pues hay indicios de evidencia, ¿no? De corrupción en tesorería, en contabilidad, en presupuesto, en abastecimientos, en obras. Ajá. Martín dice logística, ¿no? Obras, TUDIS, ¿no? Tesorería no, dice TUDIS 27. Ya. A ver, yo pienso, o al menos concluyo de que en tesorería como que no se nota mucho ese tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque hoy en día, el tesorero ni siquiera conoce quién es el proveedor, ni siquiera sabe. Todos son medios electrónicos. Así que él no está presente en el contrato, él no está presente en la buena pro, él no está presente en la recepción de los bienes, él no está presente en las adendas de los contratos. Tesorería paga documentos que previamente esto, que previamente existen o existían, ¿no? Entonces, ahora, pero un tesorero podría eh, podría involucrarse con otro funcionario respecto a este tema de corrupción, podría ser como lo que ha pasado, por ejemplo, ahora acá en San Borja, como les contaba, ¿no? Han sustraído recursos de las cuentas bancarias, pero ese es otro tema ya, ese es un tema ya de valores, ¿no? Propios, eso es adrede ya, pues, ¿no? ¿No? Tesorería Pública registra ventas. A ver, si te refieres al registro de ventas, a ver, no, ese es un registro contable. Si es que una entidad, Lourdes, lo normal en el sector público, digo así, lo normal es que realizamos operaciones que no están afectas al impuesto general a ventas. Normalmente no hacemos eso. No hay operaciones afectas al impuesto. Más bien lo que sí hay es lo que sí hay es por ejemplo, yo digo, ¿no? Un municipio vende agregados, ¿ya? O esa venta de agregados sí está afecta al impuesto, o alquiler es correcto, ¿no? Alquiler de local, sí, ¿no? Alquiler local, tercera categoría, o si el proveedor le pide factura, ya correcto, ¿no? Y aunque claro, alquileres es renta de primera, ¿no? Primera, segunda, renta primera, ¿no? Los alquileres, ya. Claro. Entonces, ¿cómo se llama? Normalmente no estamos afectos, pero si es que la entidad está realizando operaciones afectas, sí, el área de contabilidad tendría que dar el registro de ventas. Esa es su competencia. Porque es contabilidad quien determina la determinación del IGB, ¿no? Los impuestos. No tanto tesorería. A menos que el contrato diga lo contrario, ¿no? Si el contrato establece que sea tesorería quien lleve el control, entonces en ese caso, pues bueno, ni hablar, ¿no? Pero normalmente lo hace contabilidad, porque es un tema tributario y eso el contable sabe, ¿no? Incluso por el lado de las compras, qué operaciones están afectadas con el IGB, eh, los criterios para la determinación del impuesto a la renta. Sí, el IGB básicamente. Renta ni siquiera pagamos en el sector público.
Ya, entonces esto, en tesorería como que no, sí, pues no tanto se ve eso, no tanto, a comparación de otras áreas donde los contratos millonarios no están en tesorería, los contratos millonarios están en otra área, ¿no es cierto? No en tesorería. Por eso, a menos que el tesorero, pues, no sé, sustraiga dinero de las cuentas bancarias, pero igual no lo puede hacer solo. Tendría que hacerlo con el otro que firma, ¿no? Que firma digitalmente, que podría ser el administrador en este caso. Pero normalmente no, o sea, tesorería es un área donde se termina la fase del gasto público, pero que no está muy involucrada, ¿no? Y contabilidad peor, contabilidad ni siquiera registra al final de todo eso. Bien, en ese sentido, queridos amigos, el Sistema Nacional de Tesorería, miren todo lo que comprende. O sea, ni siquiera solamente es la gestión de tesorería, es uno de los tantos, de las tantas cosas que tenemos que hacer. El Sistema Nacional, el cajero pagador Marleni, a ellos sí dependen del área de tesorería. Ahora, que en ellos puede haber corrupción, por eso están los arquivos de caja, ¿no? Si se hacen arquivos de caja en forma semanal, mínimamente mensual, una vez al mes, a toditos los que manejan dinero, o sea, como que van a estar prevenidos. Pero si nunca se hacen arquivos de caja, quién sabe, ¿no? Si están sustrayendo dinero de la recepción, no sabríamos. Tiene que haber arquivos de caja, lo que hemos mencionado, tiene que haber. Si no hay arquivos de caja, uy, ahí sí estamos, pero uy, ahí sí terrible. Es como que si nos estuvieran haciendo a nosotros un jaque mate, ¿no? Claro, tiene que haber, tiene que haber arqueos de caja para evitar el aprovechamiento del dinero. Por ejemplo, en otro curso me decía una señorita de que habían encontrado que la persona que manejaba caja chica, bueno, un ministerio, pues la caja chica es un montón de plata, llega hasta 16.000, llega a 30.000, a 45.000 soles la caja chica. Y en época de pandemia, justo antes había renovado su caja, o sea, imagínense que tenga 40.000 soles y pues luego pues en pandemia nadie ha utilizado, ¿no? ¿Y qué ha pasado con esta persona? Claro, como también no se le puede hacer arqueos de caja porque es difícil trasladarse a la entidad, se supone que el dinero está guardado en las bóvedas, ¿no? Se supone. Pero comenta, pues me dice que, no sé cómo habrán hecho, seguramente auditoría le ha dicho tal día vamos a hacer un arqueo, no sé, pero la cosa es que el dinero lo presta, ¿no? El dinero ha estado prestando, ha depositado dinero a un plazo fijo, por ejemplo, durante toda la pandemia y ha ganado dinero, pero qué riesgo sacar tanta plata de la bóveda, ir al banco, wow, no sé cómo lo habrá hecho, pero eso es lo que comenta, ¿no? Que eso ha pasado en una entidad. Martín, aplica corrupción cuando el tesorero da preferencia para pagar a proveedores que recién han obtenido su conformidad a otros que ya... claro, ¿no? Pues mira, Martín, buen análisis, Martín. Buen dato, sí. Y justamente a razón de eso, que es que la Dirección de Presupuesto Público ha emitido un comunicado pidiendo a los proveedores que denuncien a los tesoreros que están incumpliendo con los pagos oportunos. Seguramente algo ha pasado, lo que Martín nos dice, ¿no? Algo que tiene mucha relación con lo que tú dices, de que no se están haciendo los pagos en forma oportuna teniendo ya la documentación lista. Claro, o sea, ¿por qué, no? ¿Por qué tesorero más? ¿Por qué? Claro, tienes la conformidad de hace un mes y ya te lo han pasado para que pagues, pero no lo haces. Y hoy día te llegó una conformidad de hace una semana y ya lo estás pagando. Y el de atrás, el que tiene un mes, ¿por qué no le pagas, no? Claro, ahí está mal, por ejemplo. Eso no está bien. Por eso en los arqueos de fondos son arqueos de fondos y valores. Ahí el contador o quien haga el arqueo tiene que verificar también los cheques que están. Bueno, felizmente ya no pagamos en cheques, ¿no? A través de medios electrónicos, pero igual tenía que ser ese pago. Ya, entonces, tesorería, miren, comprende esto, la planeación financiera. O sea, usted tiene que planificar sus recursos. Este es flujo de caja proyectado. La gestión integral de activos y pasivos financieros. Miren lo que comprende la integración intrasistémica del Sistema Nacional de Tesorería. Comprende la gestión de tesorería, es una parte. La gestión de riesgos fiscales. Ahora, yo no sé si usted está haciendo todo esto. El uno, el 2, el 3 y el 4. Seguramente que todo el mundo está haciendo el 3 nada más. Gestión de tesorería y la planeación financiera y la gestión integral de activos y pasivos financieros del sistema público no financiero y la gestión de riesgos fiscales. O sea, trabajo, ¿no? Trabajo, bastante trabajo para tesorería.
El último es el tema. No sé todavía el Tesoro Público cómo lo va a hacer eso, pero ya se habla de todo hoy en día, de que hay que hacer todo esto, queridos amigos. Ya, entonces, vamos viendo la planeación financiera. ¿Qué es la planeación financiera? Esto ya lo explicaba el primer día de clases. La planeación financiera significa, pues, dotar de recursos, ¿no? Al presupuesto. Es darle vida al presupuesto. Eso significa estructurar, financiar el presupuesto. Por eso yo digo, ese es flujo de caja proyectado. ¿De qué otra manera podrías hacerlo? Con fuentes distintas a recursos ordinarios. O sea, necesitas tener ahí los recursos para hacer todo eso. Como parte de la planeación financiera necesitas conocer la estimación de ingresos, el límite de gastos, la programación multianual de inversiones, los gastos corrientes, ¿no? O llamado también gastos de funcionamiento. Por eso dice, tesorero coordina con todos. La gestión de recursos humanos, o sea, claro, todo el tema de los contratos, los beneficios laborales, las bonificaciones que correspondan, el presupuesto inicial de apertura y sus modificaciones, las obligaciones financieras, compra de bienes, servicios y obras públicas. Todos esos son los insumos para tu planificación financiera. En la gestión integral de activos y pasivos financieros, un activo y un pasivo financiero es todo lo que sea dinero, ¿ah? O fácilmente convertible en dinero, u obligaciones que yo tenga que pagar con dinero. Ese es un pasivo financiero. Entonces, ¿qué es eso? El manejo integrado de activos y pasivos financieros, ¿no? Buscando maximizar el rendimiento de los activos, minimizando el costo en los pasivos con un riesgo prudente. Eso es 100% finanzas. Eso es 100% finanzas. ¿No? El Tesoro Público aprueba la gestión integral de activos y pasivos anualmente, ya lo publicó, ¿no? ¿Y qué es tesorería? Tesorería es esto, es el manejo eficiente de los fondos públicos. Esa es la gestión de tesorería. El curso que estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Entonces, ¿qué significa el sistema nacional? Es el conjunto de normas, procedimientos orientados al flujo financiero. Pero cuando me dicen qué es la gestión de tesorería, es esto, manejo eficiente de los fondos públicos, ¿no? Manejo eficiente, no solamente te dice manejo de los fondos públicos, sino que el Tesoro Público te dice manejo eficiente de los fondos públicos. La mayoría de ustedes que son administradores comprenden el alcance de esta definición de qué es eficiencia, ¿no? Lograr objetivos, optimizando recursos, optimizando el rendimiento de los bancos. Eso es la tesorería. Gestionar todo el dinero, los fondos públicos que tiene el Estado, a través de sus entidades públicas. ¿Y qué comprende la gestión de tesorería? Tres aspectos. Todo el mundo sabe esto. Gestión de ingresos, gestión de pagos, y esto no le damos importancia. Gestión de liquidez. ¿Qué significa la gestión de ingresos? Es pues administrar, ¿no? Los recaudados de las 5 fuentes de financiamiento. Y tengo al banco como socio. Gestión de pagos, igual, ¿no? Y tengo plazos, tengo medios de la forma como voy a proceder con estos pagos. Esa es la gestión de pagaduría. Pero la gestión de liquidez es que yo, tesorero, debo asegurar la consistencia futura de los ingresos. ¿Habrá plata a fin de mes? ¿Habrá plata a junio, agosto, septiembre? Eso es flujo de caja proyectado, jóvenes. O sea que el tesorero tiene que dar un paso adelante en la gestión, ¿no? Mientras todos estamos recién acá, el tesorero ya está adelante. Ya el tesorero está anticipando en el sentido de los recursos financieros. Si habrá o no habrá disponibilidad de recursos. Así que cuando quiere la entidad pública hacer un gasto, el primero en opinar debe ser tesorería, diciéndonos si hay luz verde o no para hacer ese gasto. Nuevamente, este es flujo de caja proyectado. Y ahorita en pandemia lo necesitamos, ¿ah? Porque los ingresos, díganme ustedes, sus entidades públicas en pandemia no han sentido el efecto en la recaudación. A ver, díganme, sí, se han sentido efecto con la pandemia. No, si no han sentido ningún efecto con la pandemia. Todo está ok. A ver, una encuesta. A boca de urna, toque nomás. Me dicen sí, si es que han sentido, ¿no?, los efectos de la pandemia. O no, no pasó nada. Tipo los ministerios, todo está bien. A ver, ¿qué dicen? Voy a ver sus respuestas. Muy bien, Martín. O sea que sí hay un efecto. Gracias, Martín, por tu opinión. Me interesa muchísimo lo que tú dices. Los RDR han bajado en un 70%. O sea,
Martín nos está diciendo que ni siquiera hemos recaudado 70% de lo que antes captábamos, ¿ah? O sea, él se ha rebajado. O sea, al final han recaudado 30. Irma dice también, sí hay efecto. Mayra Álvarez, sí, no hay mucho RDR. O sea, 30. A ver, ¿quiénes más opinan? Necesito unas 5 opiniones más, ¿sí o no? Enormemente, dice Marlene. Claro, enormemente. Entonces, 4. Dos más. Lourdes, Geraldine Vázquez, León, León, ¿no? Ya. Sí, dice Lourdes. Claro, o sea, sí había efecto. Así Lourdes. Y finalmente terminamos con Sandra. Gracias, Sandra, por tu comentario. Tú, Irma, ¿qué dices? Irma More Montalbán, ¿qué dices? ¿Hubo o no hubo efecto en tu entidad? Sí, sí. Algunos son del sector privado. El sector privado yo sé que está recontragolpeado. El sector privado está pero golpeadísimo. A razón de eso es que ha habido bonos. El Reactiva Perú, ha habido bonos, ¿no? En el tema, hay un bono de turismo. Ha habido varios. Está, por último, está este estímulo nacional, ¿no? Que han entregado un bono universal. Claro, o sea, el sector privado se ve golpeado. ¿Cuánta gente se ha quedado sin trabajo? Mira, yo digo lo siguiente, qué bendición, de verdad que es tener un trabajo en época de pandemia. Y miren, lo que hemos estado en el Estado, o al menos en los ministerios, la verdad es que ni siquiera hemos sentido, siendo sinceros, ¿no? El sueldo ha estado impecable cada 23, 21, 24, 25. Ahí está el sueldo. En los regionales me imagino que sí, en los locales y en la mayoría también, pero sé que algunos municipios han sido sacudidos, pero el Tesoro Público mandó recursos justamente para eso, porque la idea del gobierno era no tocar la planilla, que la planilla no se había afectado, y seguramente eso es lo que pasaba, ¿no? Pero entiendo que también había bueno, había un choque fuerte, ¿no? Sí, el 75% de peruanos que viven en enfermedad, recontra, sí, así es, o sea, así es, correcto. Entonces, eso es liquidez, eso es liquidez. Por eso no entienden. Un tesorero en el sector público es un gerente financiero. Esa es la verdad. No encuentro otro título para el tesorero. Es un gerente financiero, es un asesor financiero. Eso quiero que se capte. Un tesorero es un asesor financiero y que siempre va adelante de toda la gestión. Va adelante con sus flujos de caja. ¿Habrá dinero o no habrá dinero? Si hacemos ese gasto, ¿tendremos sustento para pagar? Ya, eso se llama tesorería. ¿Ya? Entonces, ese tesorero que haga esas cosas, carambas, donde sea lo van a llamar, ¿no? Lo van a contratar, que es un buen tesorero. A eso también, a Martín, claro, muy bien, Martín, ya eso es un efecto, por ejemplo, lo que tú dices, ¿no? O sea, una cosa afecta a la otra, ¿ves? El tema de las metas de plan de incentivos, en el tema de la recaudación, claro. Y sí, igual ¿cómo se llama? Los organismos públicos autónomos también han sentido la pegada, los SATs, la recaudación, está, sí, está, pero la cosa ha sido fuerte. Ojalá que todo esto pase y mejoremos, ¿no? Yo le escuché decir a Waldo Mendoza que seguramente a fines del 2021 el Perú va a ser lo que era hace 30 años en el tema de endeudamiento. Saben que nuestro pobre país está siendo bien endeudado. El presupuesto de la nación está financiado casi con todo deuda. ¿Sí? Bonos y bonos del Tesoro Público, ¿no? Puro deuda. Así es. Y los recursos ordinarios que es la recaudación tributaria que hace SUNAT, que antes pues llegaba al 75%, 80%, ahora con las justas está en 51% la recaudación tributaria. O sea, y el resto, casi todo con bonos, fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito. Ya, vamos, gestión de ingresos, establecer lineamientos sobre procedimientos para la acreditación oportuna en los fondos públicos, ¿no? Bueno, ya hemos hablado, sería buena una directiva de ingresos, ¿no? Cómo se maneja todo eso. Todas las fuentes de financiamiento generan saldos de balance. Todas las fuentes de financiamiento generan saldos de balance o hay alguna fuente que no genera saldos de balance. Valga la redundancia. A ver qué dicen ustedes. Alguna fuente de financiamiento que no genera saldos de balance son los recursos ordinarios, ¿no? Claro.
Esa fuente de financiamiento no genera saldos de balance. Significa que si no se gastan, constituyen recursos del tesoro público. Pero una cosita, todo lo que trabaja en los ministerios, todo lo que trabaja en los ministerios, se habrán dado cuenta de que los saldos de RDR también se van para el tesoro público, ¿no? En los ministerios, por ejemplo, tienes un plazo para incorporar tu presupuesto. Si no lo incorporas, chao, es del tesoro público, te lo quita el tesoro público. Pero eso no se aplica pues a los municipios, no se aplica a las universidades públicas, ¿no? Así es. Gestión de liquidez. ¿Qué significa la gestión de liquidez? Es garantizar, ahí está, ¿ve? Garantizar la disponibilidad necesaria de los recursos financieros recaudados para el pago oportuno de las obligaciones contraídas. Esa es la gestión de liquidez. Por eso yo nunca me cansaré de decir, ese es un flujo de caja, ¿no? ¿Cómo me proyecto al futuro? A principio va a ser difícil, pero una que usted ya se, una vez que usted se involucra con estimar ingresos, en un momento su proyección va a ser casi perfecta. Va a ver que sin ser chamán ni nada por el estilo, usted va a proyectar, pero muy bien, sus ingresos futuros, ¿no? Bueno, esto es para el tesoro público, ¿no? La reserva. Las entidades públicas no deben ahorrar, ¿ya? Solamente el tesoro público. Todo, la reserva secundaria de liquidez, el fondo de estabilización fiscal, son los ahorros que tiene el Perú, ¿no? Ahorros para tener respuestas rápidas ante situaciones que puedan afectar, ¿no? La economía. Bueno, vamos a ver estas 10 reglas relacionadas a la gestión de tesorería. Número 1, servicios bancarios. Por si acaso, en las subcuentas del Tesoro Público, también ya se los he explicado, las cuentas bancarias no pagan comisión alguna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el Tesoro Público le paga al Banco de la Nación todo el tipo de mantenimiento. Es por eso que usted no paga ni un sol. No hay servicios por cargos bancarios en las subcuentas del Tesoro Público. En el caso de las rendiciones de cuentas, ojo, ejemplo, encargos, caja chica u otros similares, el no hacerlo dentro de los plazos establecidos, eso puede generar intereses y penalidades. Está bien que se cobre los intereses a los que incumplen, pero nunca se descuenta de las planillas. Ojo con eso. Si una persona, un comisionado, no rinde sus viáticos en forma oportuna, o la persona a quien le dimos una comisión para encargos no nos rinde, no se descuenta del sueldo. Ojo, no se toca el sueldo. No, así es. Tendrá que pagar sus penalidades en forma voluntaria, ¿no? Sí, le tendremos como una cuenta por cobrar, pero tiene que pagar. Devoluciones de fondos depositados por error o indebidamente. ¿Qué pasa si nos equivocamos al momento de hacer un depósito? El Tesoro Público te dice, házmelo saber, ¿no? Para poder hacer las correcciones internas, ¿no? No es que usted pierda el dinero, la puede recuperar. Igual, todas transacciones de ingresos o gastos requiere una documentación. Tiene que haber documentos fuentes. Eh, la suspensión temporal significa que tus cuentas bancarias pueden ser suspendidas por orden del Tesoro Público frente a indicios de corrupción. Eso pasó, me acuerdo, en Cajamarca, en Ancash, ¿no? Hace algunos años. El Tesoro Público suspende la cuenta temporalmente, ¿ya? O si no, a pedido de la Contraloría General, del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, simplemente el Tesoro Público hace una suspensión temporal, excepto el tema de planillas, ¿no? Solo se paga la planilla, pero no se gasta ni un centavo más. En el caso de las operaciones que son realizadas, eh, eh, el Tesoro Público le asigna dinero como ha pasado el año pasado. El Tesoro Público se ha endeudado, pero le entregó dinero a los gobiernos nacionales, a los gobiernos regionales, y ojo, y si usted no ha gastado, ojo con eso, Tesoro Público ya le quitó ese recurso. El 8 de enero ya le quitó. Así que tenía que haber gastado. Y si no se ha dado cuenta, Tesoro Público ya le quitó el dinero. Tenía que haberlo gastado. Cuando vienen de operaciones de deuda.
¿Qué pasa cuando usted tiene dinero y no sabe cuál es la razón de por qué, no sabe a qué se debe que tiene saldos, ¿ya? Tiene cuentas bancarias distribuidas y ya hizo sus conciliaciones, pero no sabe quién pagó. El Tesoro Público le dice, si no identificas, pásame ese dinero para mí. Yo digo, sería muy inocente que un tesorero haga eso, ¿no? Porque las entidades necesitan dinero. Por último, si no has identificado y ya pasó buen tiempo, manéjalo pues dentro de otros ingresos. Pero yo personalmente pienso no se lo des al Tesoro Público. Quédate con ese dinero. Devolución de transferencias igual, ¿no? Un convenio de traspaso, un convenio de administración de recursos es cuando una entidad celebra con otra entidad un convenio donde le traslada dinero para que también ejecute gastos. Esa entidad que recibe una millonada de soles podría tener el dinero en una cuenta bancaria, porque no todo se gasta en un mes, se gasta en años. Los intereses que gana tienen que devolverlo al Tesoro Público. Tienen que devolverlo al Tesoro Público. Eso es lo que dice. Ahora, el tema de las conciliaciones bancarias, que ya lo vamos a ver, existen dos tipos de conciliaciones, ¿no? Conciliaciones con las cuentas corrientes y las conciliaciones con las cuentas del Tesoro Público, que son las cuentas de enlace. Entonces, así como usted concilia con el banco, también tiene que conciliar con el Tesoro Público todos los dineros, todos los recursos que recibe de él. Por eso se llama conciliaciones de cuentas de enlace con el Tesoro Público. En el caso de el dinero que se tiene en la cuenta única del Tesoro Público no se puede coger, salvo con autorización expresa de su titular, ¿ya? Después no se puede coger. Listo, y la gestión de riesgos fiscales, que ya les dije, ¿no? Hay que mitigar el impacto de la ocurrencia de eventos, ¿no? Que puedan perjudicar. ¿Qué tipo de riesgos tenemos? Macroeconómicos, específicos y riesgos institucionales. ¿Cuáles son los riesgos macroeconómicos? El PBI, precio de la materia prima, el oro, el zinc, la tasa de interés, el tipo de cambio. Riesgos específicos, las garantías otorgadas, los procesos judiciales, los fenómenos naturales, los riesgos financieros, ¿no? Y los riesgos institucionales, bueno, podría ser esto de repente la salud, ¿no? De los trabajadores, en fin. Bueno, hasta ahí quedamos. Entonces, hasta ahí hemos cumplido esta parte. Bien, amigos, entonces nos quedamos acá y nos vemos el próximo martes. ¿Alguna consulta hasta acá? Claro que ninguna. Haciendo así, entonces nos despedimos y nos vemos el día martes. Sí, no hay ninguna. Ah, ok. Ok, Darby, Katia. Ok. Muy bien, gracias también a ti, Darby. Listo, Sandra. Nos vemos entonces el día martes. Buenas noches a todos. Chau.